Las decisiones sobre la pena de muerte nuevamente podrían retomar otro auge, pues según el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, se tiene previsto que en las próximas semanas se presente una nueva iniciativa que elimine la pena de muerte del orden jurídico del país. Que hay una iniciativa en estos momentos que se va a presentar, donde llevan aproximadamente 40 diputados firmando esta iniciativa. Es posible que se sumen más a la misma y esto pues va a generar una discusión. Lo que necesitamos verdaderamente es que el legislador no necesariamente verifique que es si el pueblo de Guatemala, eso es lo que necesita, porque realmente la población aclama por el cese de la violencia. Y lo que se le ha vendido es de que la posibilidad para que eso sea una realidad es la pena de muerte, porque realmente la pena de muerte no va a ser disuasiva y lo que hace es un aspecto cosmético de la realidad de nuestro país. Aquí hay que exigirle al gobierno, al Estado en su totalidad, de que se desarrollen políticas públicas criminales verdaderamente efectivas, a un ministerio público que verdaderamente persiga al criminal. Arango indica que esto se basa en diferentes estudios que revelan que la pena de muerte no es ningún disuasivo, argumentos que fueron acuerpados por el representante de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte. La idea de que la pena de muerte puede ser un instrumento para reducir la violencia o la criminalidad es una idea mágica. Así como en una época la humanidad creía que para que lloviera y se salvaran las cosechas había que hacer un sacrificio humano. Y no hay relación entre una cosa y la otra. Las causas de la violencia en Guatemala no son por déficit de la legislación penal, sino por déficit de la política social, de la equidad social, por el incremento brutal de la pobreza, por la situación patética de la educación, de la salud pública, por la penetración de la fuerza de seguridad por las organizaciones criminales que han hecho pie dentro de sectores del Estado y que han convertido a sectores del Estado en cómplices de sus delitos. Aunque algunos sectores ya mostraron su rechazo a esta iniciativa, se espera que la discusión se dé a mediados de junio en el seno del Congreso de la República. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Abolir pena de muerte es nuestra etiqueta de esta noche y le presento nuestra primera interacción. Esto es gracias a Publicar. Este segmento es patrocinado por Publicar. Hacemos resaltar su negocio. Abrimos con la interacción a través de WhatsApp 4269-1824 y nos dice: un delincuente condenado a muerte es irrecuperable para la sociedad y hay que mantenerlos por años a costa de la educación, la salud y la justicia tan necesitadas por la gente honrada. Hay que ejecutarla. Hay que recordar que aquí se está proponiendo abolirla, pero dentro del mismo Congreso hay una propuesta que en su momento estuvo abanderada por el diputado Álvaro Arzú y por la bancada del Partido Viva, impulsada por la ex candidata a la presidencia, Surimaití Ríos Sosa, de reactivar la pena de muerte, que fuese aplicable. De Petén, si es urgente la pena de muerte, hay que estar en los zapatos de los que sufren. La pena de muerte es justicia, el que la hace la paga. Saludos desde Petén, oiga, muchas gracias. Saludos a la gente allá en Petén, qué lugar maravilloso. Se debe de aplicar porque la Sagrada Biblia así lo dice, que la ley se quiere para abolir. Antes de firmar la paz, Arzú la hubiese afirmado más y ejecutarla. Bueno, en el caso de Álvaro Arzú, sí se aplicó. Es más, se televisó. Si la pena de muerte no es la solución, ¿cómo se explica entonces lo que cambió el bienestar de Singapur? Pena de muerte a los corruptos para grandes problemas, grandes soluciones. Sabemos que la pena no acabará con el delito y lo que urge es una reforma total del sistema penitenciario, pero mientras esa utopía llega, los pagamos los ciudadanos de a pie, los trabajadores, no los funcionarios que hablan tan bonito teniendo 4 guardaespaldas cada uno. Buenas noches, una pregunta. ¿Saben ustedes cuánto dejaría de percibir el país en ayudas internacionales al momento de ratificar la pena de muerte? Abolir la pena de muerte, qué horror. Mejor que se aplique sin excepción al menos a los delitos más graves como secuestro, homicidio y violación. Esos pseudodiputados, ¿cómo van a saber que no es disuasiva si en Guatemala nunca se ha aplicado como debe de ser? Bueno, sí se ha aplicado. Sí. Sí se ha aplicado. Hay que reformar todo el sistema penitenciario
pero para mientras hay que aplicarla. Este señor enseña estadística y situaciones de una cultura totalmente diferente a la nuestra. La situación de un privado de libertad en Estados Unidos no es la misma que en nuestro país. Él dice que no es disuasiva y cómo lo va a hacer Guatemala si no se aplica. Saber de Guatemala si no se aplica. Está bien abolir la pena de muerte, pero reformar el Código Penal y establecer la cadena perpetua. Es parte de lo que nos dicen. Esa es nuestra primera interacción. Y se la presento gracias a Publicar. Este segmento fue patrocinado por Publicar. Hacemos resaltar su negocio. Es un tema sumamente complejo y sumamente delicado de poderse tratar. Le doy las buenas noches al licenciado Cristian Manolo Castillo. Las buenas noches y la palabra al licenciado Mario Archila. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar por acá. Pues el tema realmente es apasionante. Desde los años de universidad, el tema de la pena de muerte, la aplicación del mismo era de los debates usuales que se tenían en las clases, tanto de filosofía del derecho como derecho penal y procesal penal. Lo que hay que entender es que la severidad de la pena nunca va a ser lo que disuade. No es qué tan severa pueda ser la condena que puedo llegar a tener si voy a delinquir. Lo que disuade es la certeza de la aplicación de una pena y de tener una consecuencia negativa a lo que voy a hacer. Entonces, se está hablando y mucho de la interacción es de la severidad de la pena. Y entonces apliquemos la pena de muerte. No, el problema es apliquemos alguna pena. Muchos de los privados de libertad están privados de libertad sin condenas aún. Muchos otros están privados de libertad cuando su condena ya terminó, pero los procedimientos no los dejan y no les permiten salir por diferentes circunstancias. Aún siendo condenados a la pena máxima, ya habrían cumplido el tiempo de cárcel. Eso es más o menos lo que nos está diciendo Mario. Y para muchos que serían más de 3,000, si no estoy mal. En ese caso en particular, que aplicándoles la pena más severa del delito que se les imputa, la condena sería inferior al tiempo de cárcel ya cumplido. Ya establecido. Ya cumplido, ¿no? Sí, y por problemas de nuestros procedimientos. Entonces, no es la pena de muerte, no vamos a lograr disuadir la violencia en el país con pena de muerte si tenemos un sistema de procedimiento penal que tiene cuellos de botella en los que los procesos no avanzan a la celeridad que deberían. Y podemos verlo, ni siquiera los procesos de alto impacto que se están manejando por casos de corrupción y demás, han llegado siquiera a etapas intermedias o inicio de juicios. Y esto ya, en algunos casos de estos, ya vamos por cumplir un año en el que se giran las órdenes, se toman las primeras declaraciones y demás, y no logramos llegar, aunque en papel los plazos son muchísimo más cortos. Entre la comisión del delito, la probabilidad de captura, o la percepción de probabilidad de captura, porque eso puede ser muy distinta a la realidad y alguien puede decir, esto nunca capturan a un robacelulares, a un asesino, que puede ser que no sea cierto, puede ser que nuestra policía sí actúe, pero no tenemos la suficiente divulgación de las capturas y la percepción es más baja. Pero con esa percepción de captura y luego la percepción de condena, las noticias normalmente tiene 9 ingresos y lo volvieron a dejar libre. Y la percepción es, bueno, aquí en este país nunca pasa absolutamente nada. Claro. Entonces podemos tener la pena de muerte hasta por el hurto de una gallina. Pero si nunca voy a agarrar quien se hurtó la gallina, de nada me sirvió. Se van a seguir hurtando las gallinas y va a llegar alguien en la noche y puro coyote y va a dejar las plumas de la gallina y va a cenar caldo de gallina todos los días. O sea, no va a disuadir. Y esa es la parte que hay que entender. Ahora, si la sociedad lo que quiere es venganza, entonces eliminemos el Código Procesal Penal y simplemente eliminemos las limitantes para portar arma y que cada vez que alguien crea que el otro está delinquiendo, que le meta 3 plomazos y bueno, es más fácil, pues, si lo que queremos es venganza y no justicia y Estado de Derecho. Vamos a la interacción, estamos a través de Twitter con la etiqueta abolir pena de muerte. Nos dice Mario, nuestra Constitución la contempla, entonces, ¿por qué no la obedecemos? En la ley de la República, la pena de muerte. Ya leíamos el artículo 18, que es el que establece la pena de muerte. El doctor Hernández, pregunto, ¿corrige algo? Si se aplica, persuade. Yo pienso que no. Entonces hay que abolirla, es lo que nos dice el doctor Hernández. Brandon nos plantea, como dice la Constitución, ya se agotaron todos los recursos hasta extremos en que la población se defiende como puede. Santiago, la pena de muerte es un castigo que corresponde a la proporción del crimen cometido.
Sebastián, por Guatemala Soberana, sí a la pena de muerte. Abolir pena de muerte y bueno, utiliza otra serie de etiquetas. Mario nos plantea, claro, pero luego que no digan que, ok, eso es de otra temática. Raúl nos dice, un asesino al estar privado no puede reincidir y si lo hace no es falla de la norma, sino del sistema carcelario. La licenciada Toledo nos dice, abolir pena de muerte no sirve ni de disuasivo ni de resarcimiento. Juan Carlos nos plantea, la pena de muerte per se no es solución para la violencia antagónica. Más del 90% de los casos quedan sin condena. Primero apoyemos al Ministerio Público, sí, y al OJ, y luego sentémonos a discutir el tema de abolir la pena de muerte. El licenciado Penados, no entiendo por qué perder el tiempo en esta discusión. ¿Desde cuándo no se aplica? La última Desde el 2000. Desde el 2000, sí, efectivamente. Una Maripaz, transición muy fea. yo sí le veo un sentido a por qué hablar de la abolición de la pena de muerte. Y es que en Guatemala hay condenados de pena de muerte. Claro. O sea, hay gente que ya está condenada. No es que con condena firme, ¿eh? O sea, con condena firme. Que a mí sí me parece un irrespeto a la víctima que ese condenado esté allí, que haya pasado por todos los procedimientos judiciales, que todo el sistema de justicia lo haya condenado con el legítimo derecho de defensa y que la pena no pueda ser aplicable. A mí sí me parece un irrespeto a la víctima. Porque ¿Qué? el sistema le está diciendo, mire, después de agotar todos los recursos, lo que le corresponde es la pena de muerte que está vigente en la legislación guatemalteca. Si usted no la puede aplicar, efectivamente, pues discutámoslo y vamos a abolirla. Claro. Si está vigente, aplíquela. Di Castillo. Muy buenas noches, Mario. Juan Carlos, un gran saludo para todos los que nos acompañan. Este es un tema que polariza. Sí, seguro. De pronto habría que aclarar algunos elementos jurídicos y que están inmersos en este impasse que no permite aplicar la pena de muerte a aquellos que ya fueron sentenciados y que la sentencia es firme. El problema es que desde el gobierno del presidente Portillo se deroga la ley de indultos, que es básicamente la posibilidad que tiene el condenado a muerte como última instancia de poder, en este caso, demandar ante el presidente de la República que se le perdone la vida, digamos. Es como ese recurso de última instancia a pesar de que ha agotado todos los procesos y los procedimientos jurídicos. Eso desde el 2000 nos ha tenido como país en ese vacío, en ese limbo jurídico que no permite precisamente la ejecución de más de 50, me parece, ya sentencias firmes de pena de muerte. 44 eran hasta la última vez que yo me acuerdo que hubo una condena. En términos generales, el otro elemento es que el manejo de la pena de muerte en el país ha sido predominantemente político. Y aquí debemos recordar que en las últimas 3 campañas presidenciales, el debate de la pena de muerte ha sido uno de los elementos que agiliza o que moviliza el voto en el país. Desde la campaña de mano dura, digamos, 2 campañas de mano dura, que en alguna medida reaccionaban a un clima de inseguridad en el país que llevaba a condiciones pues de mucha inestabilidad política, pero además de una percepción, como Mario lo refería, de vulnerabilidad muy, muy grande. Eso nos lleva entonces a que la población vea en la pena de muerte un posible disuasivo de las condiciones de criminalidad en el país. Quien lo va a retomar, digamos, así frontalmente como reactivar la pena de muerte va a ser Manuel Valdizón en su campaña recién pasada. Y es ahí en donde nuevamente entramos en el debate si la pena de muerte es racional, es civilizada y está acorde a las condiciones internacionales de la defensa de los derechos humanos, pero además del respeto a quien, aunque haya sido vencido en juicio y tenga una condena establecida, tenga la posibilidad en el último momento de implorar por su vida frente al Estado que se la va a quitar. En ese sentido, me parece que mucha de la interacción la noche de hoy tiene que ver con una posición de reacción muy emotiva. Claro, quienes han sido victimizados por un hecho criminal y sobre todo por un hecho criminal que está tipificado para poder ser aplicada la pena de muerte, la reacción inmediata es que se aplique la pena de muerte. Claro. No obstante, es necesario resolver ese limbo jurídico primero para poder después pasar a una decisión de Estado. En este caso, hay otro elemento que nos amarra, que es que Guatemala fue signataria del Pacto de San José, y el Pacto de San José no permite que se aplique la pena de muerte a otros delitos
que no hayan sido ya tipificados y que no estén contenidos, en este caso, en la Constitución guatemalteca. El punto es que no resuelve la pena de muerte un clima de inestabilidad, un clima de inseguridad en el país, pero peor aún, no debe ser manejado políticamente, porque entonces crea una falsa expectativa que para cualquier delito, que para cualquier acción criminal se pueda utilizar la pena de muerte, y no es así. No se le puede aplicar a personas mayores de 60 años, no se le puede aplicar a mujeres, digamos, tiene una serie de limitaciones que hacen de su aplicabilidad una posibilidad muy reducida. Entonces no hay que crear la falsa expectativa que la criminalidad en este país se va a poder controlar aplicando la pena de muerte. Yo creo que la última gran banda, que al menos yo tengo memoria, a la que se le aplicó la pena de muerte, bueno, no se le aplicó, se le condenó a pena de muerte, fue a los integrantes de la famosa banda de secuestradores conocida como los Pasaco. ¿Se acuerdan que fue, que tenía un grado de terror y de zozobra allá a finales de los años 90 en nuestro país? Y ese delito está tipificado. Correcto. Para hacer 42, 69, 18, 20. Es más, se modificó en aquella época porque no estaba dentro de... El secuestro. Exacto. Pero había una ola tal de secuestros que se modificó. Incorporó. 42, 69, 18, 24. Estamos con WhatsApp. Nos dice, yo estoy de acuerdo con la pena de muerte. Ya no tenemos seguridad y la policía no hace nada. Nos plantea buenas noches, los saludos desde Isabel, muchas gracias. Veo el programa muy interesante, pues si aplicara, qué bueno. Así seguimos un ejemplo de países muy superados, nos dice. Saludos a la gente de Isabel, muchas gracias por saludarnos desde allá. Sí debería de aplicarse la pena de muerte, que se aplique la pena de muerte y que se respeten las sentencias judiciales después de agotados los recursos. Nada de otorgar indultos. Qué pena tanta consideración para los delincuentes y asesinos. A ver, el indulto tiene una razón de ser, ¿no? Y tiene esta razón de si existe un error manifiesto de la sana crítica a ver, el sistema falló. Entonces el presidente. Usted tiene una última instancia para que el Estado no se equivoque de manera irremediable, que es quitarle la vida a alguien. Totalmente. ¿No? Y, o sea, de manera irremediable. Si ya lo mató, no puede hacer nada. Entonces, sí, o sea, abolir pena de muerte, claro que no. En Guatemala ya se aplica. En un semáforo, una persona honrada es capturada, juzgada y sentenciada a muerte en menos de 2 minutos por un celular. Sí a la pena de muerte, nos Ese dicen. punto es fundamental, Juan Carlos, porque en este momento, desgraciadamente, la pena de muerte está en manos de quien puede pagar, por ejemplo, un servicio de sicariato. Y hemos visto asesinatos perpetrados por menores que por 100 quetzales que les dan, los sicarios ejecutan a otra persona. Eso es mucho más aberrante que el debate de si debe utilizarse el terror del Estado, digamos, la fuerza del Estado para quitarle la vida a un criminal. El problema en este momento es que, y lo decía muy bien Mario, la venganza nos está llevando como sociedad a tomar decisiones como la del sicariato o la del asalto a mano armada, y que ante la resistencia uno pueda perder la vida en el proceso. Mario. Ahí mencionaban países que tienen y superados que tienen pena de muerte. Pues hay que ver que la Europa de primer mundo no tiene pena de muerte. Bielorrusia es el único país en Europa que tiene la pena de muerte dentro de su catálogo de sanciones. Pero si lo tiene Estados Unidos, si lo tendría... La tienen algunos estados de Estados Unidos y claro, no necesariamente los estados que tienen pena de muerte son los estados más seguros para vivir. O sea, estaríamos hablando en Texas, creo que en Nueva York ya no la aplicas, no estoy mal. Nueva York la tiene, sí, no la ha aplicado últimamente, no la tiene, pero Texas... No necesariamente Texas es uno de los estados más seguros por la pena de muerte. Texas es uno de los estados más seguros porque todos están armados. Sí, ahí hay ahí es otro mundo. Pero no hay realmente una relación entre seguridad y la severidad de la pena. Sí hay una correlación entre, y bien lo mencionan en Singapur, le bajaron la violencia a Singapur. ¿Con pena de muerte? No fue con pena de muerte. Le bajaron eso por la aplicación de sanciones. Y dentro de esas sanciones, la pena de muerte. Claro. Y eso es lo que tenemos que buscar. La certeza que nuestro sistema, todo nuestro sistema de justicia, empezando por la justicia de paz y llegando a la justicia penal, sea certero.
y nos permita llegar a sentencias finales en plazos de meses y no en plazos de años. Voy a las redes. A ver, yo coincido con mucho que lo plantea el licenciado Archila, aunque yo sí hago una correlación que creo que también la hace implícita el licenciado Archila, y es esta correlación entre la severidad de la pena y la certeza del castigo. Porque si yo hago sí tengo certeza del castigo, pero la suma es cero. O sea, si yo me robo la gallina y lo único que tengo que pagar es la gallina porque me la robé, o sea, el coste de oportunidad es cero. O sea, tiene que haber un castigo a un acto que es no solo ilegal, sino que además contraviene a la sociedad, ¿no? O sea, creo que sí la severidad del castigo tiene, racional. O sea, usted nos va a matar por la gallina, pero tampoco le va a decir, mire, usted solo tiene que pagar la gallina. Usted tiene que pagar la gallina y además resarcir a la persona a la que le hizo un daño, ¿no? Vamos a WhatsApp, estamos con Abolir Pena de Muerte, que es nuestra etiqueta de esta noche. Jorge nos dice, la pena de muerte no es para persuadir a nadie, es el castigo para el criminal y no se aplica por la intromisión extranjera. Susana nos dice, lo que realmente urge es rescatar el sistema carcelario. Ahorita es ridículo y vergonzoso. Nos dice Juan, debe de aplicarse para los delitos señalados. Hay asesinos que es imposible reinsertarlos a la sociedad. Muerto el perro, se acabó la rabia, pero este no morderá a otro. No es disuasivo, es castigo y es legal, es lo que nos dice Alex. Jake nos plantea tema que el Congreso saca a discusión para no entrar a leyes importantes como la ley de servicio civil. Otro nos dice, ¿por qué 1999 fue el año de menor índice de violencia en el país y fue el último año el año de la última ejecución? Álvaro, a un sicario le importa más su libertad que su vida. La solución, cadena perpetua y eficiencia del sistema penitenciario. No habrá recursos para el sistema de justicia y de investigación si los recursos se utilizan en mantener asesinos alimentados. Freddy nos dice, el Estado ahorraría mucha plata en mantener asesinos confesos. No hay que ser ridículos y hablar del ladrón de gallinas. Bueno, es un ejemplo. La gente quiere venganza, no justicia. No es lo mismo. Siempre lo confunden, dice Álvaro. Susi, prefiero que lo maten y no que le estemos dando de comer. ¿Quién nos hablaba por aquí? Gelemus nos plantea, urge, con gritos no se debate, se hace con argumentos sólidos, pena de muerte, igual venganza para nada disuasivo, mejor todos armados al estilo del viejo oeste. Carlos, y reformar el sistema penitenciario es el camino. Desde hace años es necesario reformar y resociabilizar a los reclusos. Ana María nos plantea el problema de la burocracia y la lentitud del sistema de justicia. Paul, hay que abolir la pena de muerte, mejor que funcione el sector justicia. Y Marvin también nos dice que no se dan cuenta de las últimas noticias, niños víctimas de manos de salvajes. ¡Qué barbaridad! Castillo. Nuevamente hay que insistir en que no es aplicable a cualquier delito. Claro. Es decir, una violación en donde hay flagrancia, en donde hay evidencia suficiente, no es un delito en el que tipifique para poder ser aplicada la pena de muerte, digamos. Entonces, no resuelve ni todos los delitos, ni resuelve, digamos, toda esa ira que se genera en torno al actor victimizado. En ese sentido, es sumamente importante evitar crear falsas expectativas. La pena de muerte no es aplicable ni de manera inmediata ni a cualquier delito. Se debe seguir todo un debido proceso y en el último momento todavía está o debe tener el sentenciado la posibilidad de solicitar el indulto. Pero pasado eso, quisiera recuperar muchos de los tweets que refieren al sistema penitenciario. En Guatemala, el sistema penitenciario, según la norma, establece que debe ser un mecanismo de reinserción social del reo, digamos, del privado de libertad, de aquel que ha sido sentenciado, vencido y que ha cumplido una pena, digamos, y que está cumpliendo una pena. El problema es que hay algunas patologías, digamos, sociales que sí pudiera pensarse que no pueden ser pensadas para una reinserción. Lo que sucede ahí es que debe tener un tratamiento específico, más no quitarle la vida, porque el problema es que en nuestros estados, precisamente un violador, el principal violador de derechos humanos durante, por ejemplo, el conflicto armado interno, fue precisamente el Estado. Y que ya en democracia y que ya en un periodo de paz el Estado siga
arrancando, digamos, la vida de actores que aunque han cometido delitos, pueden tener la posibilidad de ser tratados inclusive por patologías mentales, digamos, eso responde a un sistema penitenciario que debe ser fortalecido y en el cual hay que invertir. Yo retomo mucho esos planteamientos. Yo entiendo lo que plantea Lick, pero a ver, el mismo sistema le dice que existe un número, no pequeño, importante, de personas que no son rehabilitables, que no pueden entrar dentro del proceso de rehabilitación del que el mismo Estado habla y que, a ver, sí generan un peligro para la sociedad. Deben ser tratados acordes a su condición. Es que pero el punto es, no deben ser aniquilados, no deben ser asesinados, digamos. No, aplicarles la pena de muerte es reconocer que el Estado no tiene la capacidad de darles el tratamiento que debieran dentro de su sistema penitenciario, que en este momento el Estado guatemalteco no lo tiene. No lo tiene. Pero es parte del proceso de la cadena de justicia. Vamos a WhatsApp y estoy en un momento con el licenciado Archila. Tengo una cantidad enorme de mensajes. Este es un tema realmente apasionante, ¿no? No es venganza y la cultura del primer mundo es otra. Acá estamos en el otro lado, con otra cultura y en otro contexto. Es crear una cultura de que los delitos se pagan y no se premian en los VIP de cárceles, es lo que nos dice. Sí a la pena de muerte, pero deberían de agotar los procedimientos para aplicarla. No es justo que los ladrones y mareros que habitan en todo el país le quiten la vida a otra persona con el afán de robar sus pertenencias. Nos dice, hola, buenas noches, desde Cuilapa, hombre, muchas gracias, desde la cintura de América. ¿Sabe usted que ahí queda el centro justo del continente? Un programa muy interesante. Guatemala necesita leyes firmes que se castiguen a todo ese cáncer. ¿Qué culpa tienen los niños que mueren acribillados a manos de hombres que no respetan la vida? Bendiciones, muchas gracias. El Pacto de San José reconoce la aplicación de la pena de muerte en los estados que ya la tenían regulada a la vigencia del pacto. Ese es el caso de Guatemala. El Congreso debe viabilidad el procedimiento para aplicarla, bien sea dándole vigencia al indulto como facultad presidencial o de la Corte Suprema de Justicia. Que ese es el otro caso que está allí mismo, la otra propuesta que está por parte de los diputados. Por haber derogado el recurso de indulto es que está paralizada la ejecución de las ya dictadas. ¿Es correcto? Así es. Mejor vámonos a los juzgados de fuero especial a ver si no tiemblan más los delincuentes que la pena de muerte. Bueno, allí no solo murieron delincuentes con los juzgados de fuero especial. El miedo del indulto es que la mayoría de los verdaderos delincuentes salgan libres aún siendo culpables. Yo no creo, no creo que el tema del indulto sea ese. Creo que efectivamente es una facultad muy monárquica, ¿no? Eso de, o sea, sí, muy monárquica. Es resabio monárquico. Sí, o sea, en Guatemala la pena de muerte no debe ser considerada solo como un disuasivo, sino como una forma de liberar a la sociedad de los elementos nocivos y al Estado de un costo. El dinero que se usa para mantener a un criminal sentenciado con pena de muerte, mejor que sea usado para alimentar a los niños desnutridos o para rehabilitar a otros delincuentes de menor peligrosidad. Mario. Pues ahí creo, tomando este último comentario, podemos entrar no a un debate de si vamos con pena de muerte o no vamos con pena de muerte, sino pudiéramos entrar a un debate de qué tipo de sistema sancionatorio queremos en la sociedad, si queremos uno de reinserción o queremos uno de resarcimiento a la víctima, que son, se podría decir, los dos extremos que hay. El de reinserción, probablemente con la evidencia que tenemos de nuestro sistema penitenciario, algo estamos haciendo mal. Y por dónde arreglarlo, pues pudiéramos preguntarle a los noruegos, pudiéramos preguntarle a los holandeses, ¿qué han hecho para tener cárceles deshabitadas? Y cómo verdaderamente reinsertan a la gente que delinque, que no delinque tan gravemente y tan frecuentemente como acá, pero delinque, y los reinsertan. Y luego podríamos cambiar totalmente el sistema e irnos a un sistema de resarcimiento, en el cual se le fija montos de indemnización que cubrir y los cubre trabajando y trabaja y si no quiere trabajar, pues bueno, no verá la luz del sol hasta que acepte que tiene que trabajar, ganarse el pan
y resarcir a la víctima o a los sobrevivientes de sus víctimas, son los dos sistemas que se pueden establecer. Ahora, primero que eso, por ahí había un comentario, no sé si en WhatsApp o en Twitter, donde alguien decía, sí, apliquemos la pena de muerte porque la policía no hace nada. Entonces esa persona que me explique cómo le vamos a aplicar la pena de muerte si la policía no lo captura primero. Claro. Tenemos que empezar por ahí. O sea, el problema de la pena de muerte no es del sistema penitenciario, el problema viene desde la comisaría. Desde la génesis de la cadena de justicia, de seguridad y justicia. Y viene todavía más allá. Tenemos un deficiente sistema de justicia civil. Y con un deficiente sistema de justicia civil, los particulares, y aquí si tuviéramos un problema entre nosotros, lo más fácil y lo más barato es que nos vayamos a los cuentazos y si alguno de los dos está armado, ese ya sabemos quién fue el que ganó. Eso resulta siendo más fácil en esta sociedad para arreglar un problema que ir y presentarse ante un juez de paz, primero porque está lleno de expedientes de ejecuciones bancarias de menos de 60,000 quetzales en la capital, cuando tenemos problemas entre vecinos de que, mire, pone la música a las 11 de la noche, no me deja dormir, y yo ya estoy harto, ya le dije y no me dice, y al otro qué le importa, y eso escala. Y va escalando, y en un domingo de clásico, de tragos y pasado de rones, ya no son solo las alegatas, sino que ya nos vamos a las muertes. Alrededor del 70% de las muertes es una persona que conoce a la otra. Claro. No es delincuencia en las calles. O sea, eso hay que tenerlo también claro en el análisis. Entonces, tenemos un problema. No es el sistema penitenciario. El sistema penitenciario es el último eslabón en esa cadena. Tenemos que empezar desde un eslabón que ya está podrido, ¿verdad? Que ya está oxidado, que no hay mucha forma de que usted lo pueda pulir. Lo tiene que prácticamente rearmar. Tenemos cárceles con capacidad sobrepasada, pero no de 3 o 4 reos por prisión. Esa es cantidad de miles. Ahí, ¿cómo vamos a reinsertar a alguien si está hacinado? Claro. No tenemos la capacidad de darles ninguna oportunidad de que se reinserten. O sea, hay historias que uno puede buscar en redes donde los reos fabrican cosas y las venden y las exportan y crean empresas estando ellos adentro y forman maquilas completas de producciones de artesanías, de bolsas de vestimenta. Y nosotros no tenemos esas facilidades porque está colapsada esa parte. Pero si no lo capturamos primero, si no paramos la violencia antes de que inicie, no importa que tengamos pena de muerte, no importa que tengamos cadena perpetua, no vamos a resolver el problema. Simplemente vamos a seguir manteniendo una cadena que está viciada. Vamos a Twitter, donde tenemos una serie de mensajes. La licenciada Olinda Salguero, de Fundación Esquipulas, nos dice: la pena de muerte no disuade el crimen. Saludos a la licenciada Salguero. Samuel nos dice: y crear cárceles más grandes, con trabajos forzados, no hoteles, gracias a un sistema penitenciario corrupto. Creo que era lo que planteaba Mario, ¿no? O sea, ¿cuál de los dos caminos es el que como sociedad buscamos tener? Si esta reinserción del privado de libertad o efectivamente tener un resarcimiento de la pena a la víctima, ¿no? Gustavo Oliva: si es disuasivo al que se le aplica, no volverá a delinquir. Susana de Valdés: son demasiados a ejecutar, se hace muy difícil llevarlo a cabo la práctica de linchamientos. El problema más grande es utilizar la pena de muerte como la solución radical única sin pensar en otro tipo de reformas, es lo que dice Andrés Quetzalumán. Aplicar pena de muerte es como quitar un corcho porque el agua sale contaminada. Sí, un chorro, porque el agua sale contaminada. El problema está en el origen, nos dice Lito. Cuando tengamos un sistema penal judicial óptimo, Rubén nos plantea, Luen, que los asesinos de pilotos dejan 3 a 4 hijos sin futuro prometedor, sino que futuros delincuentes. Nos dice el doctor Zavala: no es disuasivo. Primero, prevención del delito, educación, salud. Pena de muerte no funciona. El señor Urias: señores, en Europa se ejecutaron reyes, ¿por qué no podemos nosotros ejecutar sicarios y asesinos? Tenemos una cantidad enorme de mensajes esta noche. Ferdi nos dice: Estados Unidos aplica la pena de muerte y aparece como el país firmante del Pacto de San José, mas no lo ratificó. Víctor: no tenemos deficiencia de justicia, tenemos un país deficiente. La pena de muerte es necesaria, abolirla tal vez después. Mac: buscar responsables es sencillo. La asociación de empresarios con ganancias obscenas pagando sueldos de inseguridad. Mario Figueroa: hay un principio
antropológico de preservación de la vida humana, lo cual abolir pena de muerte es lógico. Rubén, los últimos ejecutados fueron por el secuestro de un Botrán. ¿Valdrá lo mismo el asesino de un Herrera? Tomándose él como ejemplo, es lo que imagino, dice Rubén. Quetzalumán, matar a alguien es para enseñar que matar está mal. Genius, es lo que nos dice Quetzalumán. Renato, el problema de seguridad nacional no se resuelve mediante la pena de muerte, sino atendiendo los problemas estructurales. Rommel nos plantea, es simple, el Estado no aplica la pena de muerte, el pueblo la aplicará en las calles. Y hoy ese es un tema realmente polarizante, pero... Y eso es lo que nos lleva a una sociedad, digamos, realmente poco civilizada, porque el mecanismo de resolución de conflictos es la violencia. Digamos, si a mí me hicieron un daño, yo voy a responder con un daño mayor. Y me parece muy atinado lo que plantea Quetzalumán, porque aplicar la pena de muerte no arranca o no resuelve el problema de raíz, porque quedan hijos, quedan esposas, quedan parientes, y en alguna lógica también se ha demostrado que el hecho criminal no lo comete solamente un individuo, sino que el hecho criminal tiende a involucrar a todo un núcleo inmediato de ese individuo, familiares, amigos, etcétera. Entonces, asesinando o en este caso ejecutando a un perpetrador no necesariamente resuelve el delito o la aplicación del delito. Yo quisiera además retomar, José Paz GT nos comparte algunas encuestas que se han hecho en el país, y claro, la mayoría de la opinión pública, cuando se le pregunta si está de acuerdo... Se habla más allá del 70%, ¿no? En este dato que no nos refiere la época en que fue aplicada esta encuesta, el 86% dice que sí está de acuerdo con la pena de muerte. Claro. Ha de ser del periodo de los finales de los años 90, porque inclusive la imagen que nos envía plantea la pregunta que si cree que la ejecución debe transmitirse por televisión, y un 48% de las personas en aquel momento afirmó que sí. Es decir, esto lo que está reflejando es el morbo con el que se maneja el que el Estado le quite la vida a un individuo que, aunque ha delinquido, se vuelve como esa satisfacción de que se está aplicando un hecho violento a otro hecho violento, que no resuelve. Y al final, con mucho respeto a quienes creen que la pena de muerte es una salida a las condiciones que tenemos de inseguridad en el país, yo les planteo que el problema no es un problema de usar la fuerza para quitarle la vida a alguien, es un problema de sociedad. En este momento, como sociedad, nuestra mejor forma o nuestra forma más inmediata de... Ya Mario lo ha dicho en varios momentos de la debate de hoy. Si yo tengo un arma y esa persona maneja un nivel de ira, va a andar disparando por cualquier lado. Y no es esa la forma más adecuada ni más civilizada de poder garantizar en una sociedad ni estabilidad, ni paz, ni armonía, y mucho menos gobernabilidad. Lick, antes de irnos a la pausa. El que hay que ver, por ahí decían, mientras no tengamos un sistema de justicia óptimo, apliquemos la pena de muerte. Upa. Pero si no tenemos un sistema de justicia óptimo, quiere decir que nuestras condenas no necesariamente están condenando al culpable, sino al que no pudo quizás defenderse de la mejor manera. Lo cual también teníamos un alto riesgo y una alta probabilidad de estar condenando inocentes a la pena de muerte simplemente porque el clamor popular es eso. Entonces estamos en la Roma imperial y creo que el sistema de justicia no debe tender a eso. Vamos a la pausa. Estamos a las 10 p.m. con abolir pena de muerte, que es nuestra etiqueta de esta noche. Bueno, estamos de regreso ya para cerrar este espacio con abolir pena de muerte, que ha sido nuestra etiqueta esta noche, y hay una cantidad enorme de mensajes. Laura, la pena de muerte atiende a una venganza popular, no a justicia institucional verdaderamente eficaz e integral. Jimmy nos plantea, no es aconsejable, ya que la aplicación de la ley es para el transgresor de estos casos en particular. Oscar, no hay garantía de que no se juzguen inocentes con la pena de muerte en un sistema judicial tan deficiente. Edwin Cardona nos plantea, es un caso complicado, la solución no es esa, pero ¿cuál será? Vivimos en un país violento e insensible. Víctor, ¿por qué no vivir con la pena de muerte, ya que vivimos sin esta y miren cómo estamos? Un delincuente la pensaría más. Vamos, son los mensajes que tenemos esta noche. Para cerrarlo, Lick Archila.
Si bien la pena de muerte está todavía vigente en la legislación, tenemos dos temas que tratar separadamente. Uno, el futuro de la pena de muerte, y otro, eliminar el nudo para efectos de completar los procesos de quienes ya estuvieron condenados bajo esa legislación anterior. Entonces es un debate muy largo, ya vimos, hay posturas distintas por todos lados, pero tiene que hacerse no con el hígado, sino que muy bien con la cabeza, y la cabeza muy fría para determinar el futuro del país en ese tema. Castillo. Yo retomo el planteamiento en este caso que nos hace F. González, que nos recuerda que este año se hizo una nueva encuesta y el 95% está a favor de la pena de muerte. Yo quiero cerrar primero afirmando que sí, mi convicción personal es en contra de la pena de muerte, pero quiero llamar la atención de todos aquellos que sí creen en la pena de muerte como una forma de resolver los conflictos de este país. No hay que generar falsas expectativas. La pena de muerte es una pena, valga la redundancia, establecida en el Estado bajo parámetros muy específicos y muy particulares. No se aplica a todos los delitos y no se aplica de manera inmediata. Por favor, dejar de generar falsas expectativas en que la pena de muerte puede aplicarse a cualquier delito es seguir alimentando en el país esa lucha visceral de guatemaltecos contra guatemaltecos.